Nunca había comido pollo tan delicioso, una forma diferente de prepararlo. Para preparar esta receta, empezaré agregando 4 muslos de pollo en un recipiente. Enseguida pasaré a condimentarlas, para ello agregaré una cucharadita de sal, una cucharadita de jengibre picado finamente, 2 dientes de ajo picado finamente, una cucharadita de pimentón en polvo, una cucharadita de orégano en polvo, pimienta negra al gusto y finalmente una cucharada de aceite de oliva. Ahora, con la ayuda de mis manos mezclaré muy bien, para que el pollo pueda absorber muy bien todos los condimentos. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Bullet Tosbab, que nos mira desde Rusia, también para María Dean, que nos mira desde España, y Joao Rocha, que nos mira desde Canadá. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas, amigos. Una vez esté bien condimentado nuestro pollo, pasaré a cubrir con film transparente y lo dejaré marinar por 2 horas aproximadamente. Si lo puedes dejar por más tiempo, mucho mejor. Mientras el pollo se marine, en una tabla pasaré a cortar una cebolla por la mitad y luego lo cortaré en tiras y lo reservaré en un recipiente. También cortaré por la mitad 4 ramitas de cebollín, o también conocido como cebolla china. Cuéntame cómo lo llaman en tu país. Primero picaremos finamente el tallo del cebollín. Una vez picado, pasaremos a reservarlo. Luego vamos a cortar en aros finos la parte verde del cebollín y reservaré en otro recipiente para más adelante. A continuación, en un perol a fuego medio agregaré un poco de aceite y dejaré a que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, añadiré con cuidado nuestros muslos de pollo de una a una y dejaré a que se doren muy bien. Una vez que se hayan dorado por un lado, le daré la vuelta para que se dore del otro lado. Cuando nuestros muslos de pollo ya estén dorados de ambos lados, le voy a agregar la cebolla cortada que tenía reservada. Con la ayuda de una tenaza voy a organizar la cebolla para que quede en los lados, ya organizada. Lo dejaré cocinar hasta que la cebolla esté blanda. Una vez que la cebolla esté blanda, le añadiré una taza de caldo de pollo. Ahí mismo, agregaré el tallo del cebollín picado. Removeré muy bien. Taparé y dejaré cocinar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos de cocción, agregaré una cucharadita de azúcar blanca. Añadiré también 1/4 de taza de jugo de naranja, 4 cucharadas de miel de abeja. Y con un cucharón mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Luego lo dejaremos cocinar a fuego medio lento, hasta evaporar toda el agua, y nos quede una salsa espesa. Durante la cocción puedes remover para que no se queme. Una vez que nuestra salsa ya esté espesa, exprimiré el jugo de medio limón. No dejes de agregarlo. Este le dará un color y sabor increíble a nuestra receta. Luego mezclaré muy bien y bañaré nuestros muslos de pollo con la salsa. Amigos, esta receta queda increíblemente deliciosa. Prepáralo en casa y vuelve a contarme cómo te quedó. Te aseguro que no te arrepentirás. A continuación, decoraré con rodajas de limón que ya tenía cortadas, así de esta manera. Y por último añadimos el cebollín picado que teníamos reservado. Si has llegado hasta aquí viendo esta receta, eso quiere decir que te está gustando mucho, así que déjame aquí abajo el siguiente mensaje: me encanta el pollo, para enviarte un saludo muy especial. Y nuestra receta con pollo está listo, mira lo delicioso que ha quedado. Me gustaría que calificara la receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver este video hasta el final, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recetas. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima receta.